Bueno, vamos a ver hoy varias aperturas, algunas que ya hemos visto, otras no, que creo que son fundamentales para para que las enseñen a los chicos que ya comienzan a competir, algunos, sobre todo en torneos escolares, por ejemplo. Y también les va a ayudar a ustedes a comenzar a tener claro algunas ideas en el repertorio que utilicen para jugar, ¿no? Antes que nada, bueno, siempre recordar que las aperturas son casi todas buenas en el ajedrez. Digo casi porque, bueno, hay algunas aperturas irregulares que comienzan con jugadas, por ejemplo, de peones laterales y no son muy recomendables. Pero vamos a, vamos a trabajar más que nada con, con algunas aperturas que inician con la jugada E4. ¿Sí? Las dos principales que se suelen hacer normalmente son E4 o también D4, ¿no? Son, digamos, las dos aperturas principales, pero digamos que eh, conviene trabajar sobre todo con los chicos con la jugada de 4 por el hecho de que vamos a llegar a posiciones abiertas en los cuales se dan muchas situaciones tácticas en la misma y se puede, digamos, aprender mucho de ello. Yo creo que por un periodo tienen que tratar de jugar tanto de blancas como de negras, la jugada E4 y E5 y conocer todas las variantes y diferentes posiciones que pueden ocurrir, ¿no? Luego sí habrá tiempo para jugar la jugada de 4 y estudiar, por ejemplo, el gambito de dama clásico, que es algo, puede ser rehusado o puede ser aceptado también, ¿sí? Esto también lleva su parte teórica, por ejemplo, aquí las blancas pueden hacer la jugada de 4 y intentar dominar el centro de de las negras, pero las negras también tienen la réplica E5. Como pueden ver, se pueden igual producir partidas de carácter abierto, según la variante que elijan. Esto no está claro que porque yo comience la jugada con la jugada D4, la partida vaya a ser de carácter cerrado. Pero bueno, es verdad que dentro de la clasificación de aperturas, nosotros estudiamos las aperturas, tenemos las aperturas abiertas que inician con E4, E5, las aperturas semiabiertas que inician por parte de las blancas con la jugada E4 y las negras responden cualquier otra jugada que no sea E5. Entonces esas se denominan aperturas abiertas, perdón, semiabiertas, y luego tenemos las aperturas cerradas, que inician con D4, pueden también iniciar con C4, por ejemplo la apertura inglesa, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto. La apertura inglesa. Hay muchas variantes, ¿no? Está la variante con E5, está la variante simétrica. ¿Sí?
bueno, D3, D4 también. ¿Sí? Esto también es muy conocido. ¿Qué más? Tenemos aperturas cerradas, también pueden comenzar con la jugada caballo F3. ¿Sí? Luego se puede transponer a una apertura reti. ¿Sí? También se puede jugar de esta manera, ¿no? Se puede jugar así, por ejemplo. Bueno, la apertura reti. Y también pueden dar origen a otras aperturas, por ejemplo, con caballo F3, D5, B3, la apertura Larsen o Zukertov-Larsen, bueno, Zukertov más que. Y bueno, después existen también aperturas irregulares. Las aperturas irregulares, por ejemplo, pueden iniciar con la jugada B3, que es, por ejemplo, la apertura Larsen. En muchas ocasiones se transponen a otras aperturas de tipo Larreti, pero también hay algunas que son de carácter, por ejemplo, esta B3. ¿Sí? Hay posiciones que son, bueno, por ejemplo, esto es algo también bastante conocido, ¿sí? Por la teoría. Bueno, el alfil está aquí, si bien lo dije que no convenía, pero bueno, esto es teoría, ¿no? La idea es que se va a jugar así y así, para cambiarlo por esto. Pero bueno, es teoría más avanzada, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros nos vamos a ocupar hoy de 4 de 5 y vamos a ver todas las posibilidades que hay dentro de las aperturas abiertas y las aperturas que conviene utilizar, ¿no? Para aprender a jugar bien este tipo de posiciones. Esto puede ser, por ejemplo, con lo que ya algunas cosas que hemos visto, por ejemplo, caballo C6, alfil C4. Yo recomiendo siempre iniciar con la apertura italiana antes que con la apertura española, que es también muy buena. Pero considero que lo primero que tienen que enseñar a los chicos cuando estos están compitiendo es la parte táctica. Es sumamente importante que trabajen la parte táctica, que desarrollen la parte táctica y la imaginación. Es muy importante. Y lo van a lograr en posiciones abiertas, en posiciones en las cuales se producen ataques directos contra el rey. Aquí, por ejemplo, con la jugada alfil C4, las blancas prácticamente están ya presionando sobre un punto importante, que es la casilla F7. Hay dos respuestas para las negras en esta posición principales. Una es la que vimos, caballo F6, que ya lo estudiamos en su momento, y la otra es simplemente la jugada alfil C5, y como pueden apreciar, las negras con la jugada alfil C5 también están presionando directamente sobre el peón de F2. ¿Sí? Bien, ¿cómo hay que jugar esto? Bueno, vamos a verlo. Alfil C5, aquí también se abren un abanico de posibilidades importantes para las blancas. Caballo C3 es lo más natural que jugamos y que juegan casi todos los chicos cuando le enseñamos simplemente el desarrollo de las piezas. Por ejemplo, caballo F6, D3, D6, y bueno, le decimos nos enrocamos, jugamos alfil G5, llevamos la dama hacia el centro, y bueno, un ejemplo típico puede ser esto, ¿no? Enroque, enroque,
alfil G5 y buscar, por ejemplo, un plan, ¿no?, de ataque, por ejemplo, que puede llegar a ser buscar dañar la estructura de las negras para iniciar un ataque, ¿sí? Esto también es importante mostrarlo a los chicos en modo ilustrativo para que vean cómo se pueden producir ciertos ataques, ¿no? Esta idea es pensar, es hacerlos imaginar, fíjense en la posición del rey, está desprotegido. Si logro ubicar una pieza aquí, la dama, por ejemplo, sería mate. Entonces automáticamente nos viene la idea de que tenemos que pasar la dama. Entonces quitar el caballo para que pueda pasar la dama, ¿sí?, tanto hacia la casilla F3 o H5 y poder alcanzar estas casillas para dar mate. Por ejemplo, si esta jugada, si alfil por, estaríamos ya ganando. Jaque, única y mate, ¿sí? Y si no hace alfil por y, por ejemplo, sigue con su ataque, que no hace caso, por ejemplo, seguiría caballo F5. Cubrimos el ataque sobre esta casilla y bueno, podemos observar que estamos amenazando ahora ir con la dama a G4 y dar mate luego en G7. Por ejemplo, si se va de rey, incluso podríamos hacer jaque intermedia y ahora hacer esta jugada, ¿no? Y vemos que la posición es súper complicada para las negras, ya que después de esto parece, bueno, es prácticamente casi inevitable. Van a tener que perder bastante material para poder salvarse del mate, ¿no? Por ejemplo, alfil aquí estaría ganando como mínimo la dama, ¿no? Y bueno, esto no termina, ¿no? Porque después de esto el ataque todavía continúa, ¿no? Podría ser de esta manera. Ahora amenazo mate. ¿Sí? Bueno, estos son, como pueden ver, se puede trabajar de muchas maneras con los chicos enseñándoles planes, ¿no? Muy importante que los acostumbren a planificar a los chicos desde las primeras jugadas. Por eso les expliqué mucho el tema de que trabajen con pocas piezas al inicio, con los peones, que jueguen, luego que agreguen más piezas. Todo lleva un proceso en el ajedrez y hay que trabajarlo yo creo que con mucho cuidado. He dado muchas clases, llevo más de 20 años dando clases en diferentes escuelas, clubes, para las federaciones, trabajé para la Federación Argentina, para la Federación Española, he estado en Rusia, he estado en Lvov también viendo cómo se trabaja en centros de alto rendimiento en Ucrania. Entonces es como que uno a medida que va dando clases, estos como ustedes, ¿no?, que son profesores en la escuela, uno va viendo diferentes, si bien hay metodologías clásicas de enseñanza, digamos que uno va aprendiendo también a qué conviene enseñar y de qué manera, ¿no?, enseñarlo, ¿no? Y bueno, este método creo que da resultados y se está utilizando en otros lugares igual, pero creo que es ir de a poco, es ir agregando, pero que agregando de a poco las piezas, ir comprendiendo para que el alumno y sobre todo el chico que es niño, ¿no?, cuando está en la primaria sobre todo, logre entender toda esta información que damos. Si no, todo esto sería muy fácil, ¿no? Le enseñaríamos todas las piezas en 15 minutos, media hora, y luego, bueno, ya los dejaríamos que jugar. Pero luego nos costaría todo mucho más. Veamos, entonces. Caballo C6, alfil C4. Las blancas
inician ya el ataque, ¿no? Alfil C5, y hoy vamos a estudiar, en vez de la jugada típica caballo C3, vamos a ver la parte, digamos, más teórica, ¿no? Que es C3. Con esta jugada, las blancas pretenden ganar el centro. Y no solamente eso, sino que también dejan la posibilidad de llegar con la dama a B3 y formar una batería de ataque sobre el punto F7. Esto es lo que da propio el origen a lo que se denomina la apertura italiana, ¿sí? También existe otra jugada muy interesante aquí, que me había olvidado de mencionarla, que se las voy a mostrar también hoy, y es la jugada D4. Esta jugada da origen a lo que se denomina el gambito Evans. Las blancas entregan a un peón, pero a cambio intentan ocupar el centro y ganar tiempo sobre el alfil. Ya que si se van, por ejemplo, podría seguir la jugada B5, y esta jugada, ahora por ejemplo, no se podría jugar esto porque se llegaría a la siguiente posición, que es una celada, ¿no? que existe. Pero bueno, digamos, las blancas no tienen por qué jugar B5, pueden jugar, por ejemplo, enroque corto y continuar con su desarrollo. Bien. No se preocupen, igual que la clase la estamos grabando igual. Quizás alguno tiene algún problema de internet y tiene algún corte, ¿no? Porque veo que alguno va, entra. Lo vamos a ir viendo, vamos a ir probándolo. Igual la clase se las estoy grabando y luego se las pasaré, ¿sí? Para que todos la puedan ver. Bien, alfil C5, vamos a ir sobre la italiana, C3, caballo F6, ¿sí? La jugada principal, y D4, ¿sí? Aquí también otra variante interesante de D3, esto lleva a lo que se denomina el gioco piano, ¿no? El juego tranquilo. ¿Sí? Por ejemplo, D6, alfil B3 y A6. Y esto tiene gran similitud con la apertura española, sobre todo la variante cerrada de D3. Se puede llegar a una posición similar, y aquí tienen, por ejemplo, una variante muy interesante para jugar con blancas. Por ejemplo, caballo B2, alfil A7, H3, enroque y caballo F1. ¿Qué están haciendo las blancas? Las blancas demoran el enroque y esperan a ver cómo se preparan a jugar las negras. Por ejemplo, si las negras hacen D5, las blancas pueden responder dama E2, defendiendo su peón de D4 y evitando que se cambien las damas. Y después de H6, por ejemplo, si las negras intentan evitar la jugada alfil G5, la clavada, y hacen la jugada H6, aquí las blancas se pueden plantear de enrocarse largo. Por ejemplo, jugando alfil E2, ¿sí? Pueden intentar esta jugada incluso. ¿Sí? 7, y bueno, y pueden intentar el enroque, ¿sí? El enroque, o también pueden iniciar un ataque sobre el rey. De momento no está mal en el centro, puedo iniciar un ataque, caballo G3, intentar llegar a F5, la torre F1, y luego enrocarme largo. Es una idea bastante interesante. Y esa estructura se puede producir también en la apertura española. Pero bueno, vamos a la jugada principal, D4. Después de la jugada D4, las negras tienen que capturar,
¿sí? O de lo contrario, cederían completamente el centro a las blancas. C por D4. Y ahora vemos que las negras tendrían que hacer la jugada alfil B4 jaque, que es la jugada teórica. ¿Qué pasa si juegan alfil B6? Podemos observar que la jugada alfil B6 cede automáticamente el centro a las blancas. Ahora las blancas controlan absolutamente el centro de las negras. Las negras no tienen que permitir esto, tienen que controlar siempre el centro y si es posible poder romper este centro en algún momento con la jugada de 5. ¿Sí? Es muy, muy importante tener en cuenta esto. Claro, si ahora le toca jugar a las blancas, podrían hacer la jugada D5, caballo E7 y E5. Y podemos observar que las blancas están prácticamente dominando todo el centro del tablero y el espacio también, ¿no? Por ejemplo, si ahora hacen la jugada caballo G4 las negras, atacando el punto F2, con el alfil y con el caballo, las blancas podrían hacer la jugada D6, atacando el caballo D7, y si caballo por F2, simplemente dama B3. Y vemos cómo se ataca el punto F7 y el caballo está atacado también. Por ejemplo, si caballo G6, alfil por F7 jaque, y contra esta jugada, rey F8, alfil G5 y vemos que hemos atrapado la dama. ¿Sí? Hemos atrapado a la dama de las negras. Bien. Volvamos atrás. Alfil B4 jaque. ¿Sí? C por D4. Alfil B4 jaque. Contra la jugada alfil B4 jaque, tenemos también una vez más varias opciones. Caballo D2, alfil D2, caballo D2, es otra posibilidad, y la que vamos a ver ahora que es la jugada también caballo C3. Esta es una jugada muy interesante. ¿Sí? Las blancas entregan, ¿sí?, un peón a cambio del desarrollo. Enroque corto, alfil por C3 es la jugada buena, esto también de recordar. Caballo por C3 no es buena, ya que seguiría B por C3 y contra alfil por C3 las blancas pueden hacer la jugada alfil A3, con lo cual dejan el rey en el centro y se preparan a entrar con la torre. ¿Sí? Observen que si alfil por A1 seguiría torre E1 jaque, cubren de caballo y alfil por E7 ganaría la dama. Aquí en esta posición se verían muy apretadas las negras, tendrían que hacer la jugada D5, intentando liberar un poco la situación, pero seguiría simplemente la jugada alfil B5. ¿Sí? Y tienen una muy buena posición, ya que el caballo de C6 queda clavado, tienen muy buena posición las blancas. Bien, entonces la jugada es alfil por C3. Y aquí mucha atención, si las blancas desean continuar buscando
iniciativa, tienen que jugar enérgicamente aquí. Tienen que hacer la jugada D5. ¿Por qué? Si juegan B por C5, simplemente seguiría la jugada D5 y las negras no tienen ningún problema. Defienden su caballo que está en E4 con su peón, se preparan a enrocarse y las negras están bien. Sin embargo, con la jugada de las blancas D5, digamos que tienen las negras que resolver algunos problemas de momento. Es verdad que ustedes pueden decir, bueno, ¿qué pasa? Las negras tienen una pieza de más. Sí, pero las negras también tienen comprometidas varias piezas, 3 piezas. Tienen el alfil de C3, que está tocado por el peón, está amenazado. El caballo de C6 también está amenazado por el peón. Y este caballo puede ser clavado en cualquier momento, con dama de 2 o torre de 1, según como muevan. Entonces, por ejemplo, si hacen la jugada caballo de 5, seguiría dama de 2. Y podemos observar cómo tenemos rayos X, ¿sí?, clavadas contra el rey que se encuentra en E8. Por ejemplo, en Roque seguiría B por C3, caballo por C4 y dama por C4. La posición es bastante compleja. Yo diría que está igualada. Si bien las negras tienen un peón de más, la posición estaría igualada. Está muy bien compensada porque las blancas tienen muy buena disponibilidad de piezas. Sus piezas están muy activas. Y las negras tienen las piezas todavía por desarrollar. El alfil y las torres no entran de momento en juego. Por lo tanto, las blancas tienen compensación por el peón y la partida es todavía bastante compleja. ¿Sí? Esta es la línea, una de las líneas principales de la apertura italiana. La otra jugada también puede ser alfil de 2, pero después de alfil por D2, caballo por D2, D5, buena, parece que las negras obtienen buen juego. Aún así, las blancas tienen lo suyo. Por ejemplo, C por D5, caballo por D5 y dama B3. Esta es una jugada muy peligrosa para las negras porque se presiona sobre el punto F7. Tienen que jugar ahora muy preciso. Es probable que la mejor jugada aquí sea dama A5. Dama A4 jaque y caballo C6. Alfil B5, alfil D7. Esto puede llevar a una posición bastante igualada después de estas jugadas, ¿no? Las negras ya no tienen tantos problemas. Pero cuidado, caballo A5 tiene que ser. ¿Por qué? Porque si en este momento, después de dama B3, hacen caballo C7, por ejemplo, las blancas podrían obtener una buena iniciativa con estas jugadas. El alfil D3. ¿Ven cómo el alfil cambia de diagonal? Este alfil es muy importante. Tanto en la española como en la apertura italiana tienen que evitar que se los cambien. Cambio de diagonal para atacar, ¿no? Caballo de D5, caballo de 4, caballo G4, caballo E a G5, G6, alfil F1, y vemos que la posición, si bien las blancas tienen un peón aislado, tienen muy buen dinamismo con sus piezas. ¿Ven? La torre ahora puede entrar incluso por C5. Y bueno, la posición es ligeramente superior para las blancas por la actividad de las piezas, más que nada. Igual, yo diría que las negras no deberían tener problemas en esta partida porque tienen una buena estructura de peones, están sólidas. Sí, las blancas tienen su iniciativa, tienen mayor espacio, mayor dinamismo con sus piezas. Bien, esto es entonces lo que se denomina la apertura italiana. Yo les voy a pasar igual todo este material para que lo tengan. Voy a ir
a otras aperturas también, que son importantes de conocer. Bueno, vamos a guardarlo. La apertura escocesa. Esta es otra apertura que también tienen que enseñarla. ¿Sí? Se las aconsejo para que la jueguen. Tienen que ir variando ustedes. Jugar, 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 hasta que adquieran práctica en todo, ¿no? La apertura escocesa inicia con la jugada C4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, E por D4, caballo por D4. También aquí, perdón, ya me fui a cualquier lado. E por D4. También aquí hay otras jugadas, por ejemplo, C3, que es un gambito bastante interesante. Se puede rehusar jugando D3. ¿Sí? D6 o alfil C5. Son las respuestas de negras, ¿no? Y también existe lo que se denomina el gambito escocés, con alfil C4 y C3, que pasa algo muy parecido a la apertura italiana. Si juegan caballo F6, estaríamos jugando una apertura italiana, ¿no? Comimos en D4, alfil B4 jaque, caballo C3 o alfil D2, y estaríamos en lo que era la apertura italiana. Podemos transponer. Bien, caballo F6 es otra de las jugadas principales, y caballo C3. Bien, esto, bueno, aquí antes, cuando sale el caballo a C3 se produce lo que se denomina la apertura escocesa, la variante de los 4 caballos, que también se produce en la apertura de los 4 caballos, jugando las blancas caballo C3 y caballo F3. Bien, aquí alfil B4 es una de las jugadas principales, ¿sí? Hay que decir que también en vez de jugar caballo C3, las blancas podrían capturar. Esto se jugó mucho en los matches entre Kasparov, Karpov, B por C6 y E5. Lleva una posición bastante difícil, ya que la dama tendría que salir por E7 para que no le sigan ganando espacios al caballo. Y dama E2 llegaría a una partida bastante interesante, compleja, ¿no? Pueden mirar incluso partidas que ha jugado Kasparov sobre esta línea, que es un especialista, con blancas. Pero Karpov defendió esta posición también muy bien. Y la otra es jugar caballo C3, alfil B4, y tenemos clásica apertura de los 4 caballos, alfil D3, D5, esta se hace para alfil D3 para defender el peón de D4 que está siendo atacado, ya que el caballo está clavado. D5, E por D5, C por D5, enroque y enroque. Y tendríamos lo que es la apertura, la variante principal de la variante, de los 4 caballos. Aquí yo siempre se lo dejaba a mis alumnos que jugaran la posición desde aquí, que vayan inventando cosas, ¿no? Aquí hay muchos planes para las blancas pueden jugar esta jugada, dama F3, caballo aquí, caballo E2, o sea, hay varios planes, ¿no? La posición es equilibrada, pero hay que decir que las negras tienen que jugar con cierto cuidado porque tienen una mala estructura de peones. Bien. Tenemos aperturas 4 caballos, otra. Pero yo quería mostrarles otra cosa. Quería ir a Sollita Fundidora. Quería llegar a esto, al Gambito Evans, que se los quería mostrar hoy. El Gambito Evans también es una
apertura muy interesante para enseñarla a los chicos. Estamos hablando igual ahora de una clase que le den a chicos que ya, los más grandes sobre todo, ¿sí? No, los quinto, sexto, séptimo, que ya muchos saben jugar, ¿no? Y cuando vean a alguno interesado le pueden enseñar esto también. Y bueno, y tampoco no les viene nada mal a ustedes para refrescar un poco la teoría, ¿no? Bien, E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5 y B4. Esta jugada da lugar a lo que se denomina el gambito Evans. El gambito Evans lo tienen que conocer sí o sí porque hay las dos principales partidas, la inmortal y la siempre viva. O sea, en una de ellas, en una es un gambito de rey y en la otra es el gambito Evans. Y la jugaba con blancas Andersen. Es una apertura de la era romántica del ajedrez, cuando se sacrificaban peones, piezas y simplemente se iba al ataque del rey. Aún así, han pasado muchos siglos y aún así sigue vigente esta apertura y ha sido utilizada, por ejemplo, en el siglo XX por un gran jugador, por James Fischer, o más conocido como Bobby Fischer. Lo utilizó en varias ocasiones con blancas. Y bueno, y el mismísimo Kasparov también utilizó contra Anand esta apertura con blancas. O sea que es jugable. Después de B4, alfil por B4, vamos a ver la línea principal en que se basa todo, ¿no? C3 y alfil A5. Hay varias continuaciones. Alfil C5 es una y alfil E7 que es la más sólida. Vamos a ver. Si alfil C5, D4, vamos a observar que las blancas intentan dominar el centro con esta jugada. E por D4, enroque. Alfil B6 y C por D4. Obtienen un centro ideal las blancas. Por ejemplo, ahora tienen que tener cuidado las negras. Si hacen la jugada caballo F6, seguiría E5 y a D5 E por F6. D por C4 y torre 1. El juego se vuelve muy pero muy agudo. Rey F8, alfil A3, rey G8 y D5. Esto es una posición claramente mejor para las blancas. ¿Sí? Las negras tienen su peón de más, pero poco vale en este tipo de posiciones. Aquí lo que cuenta es la actividad de las piezas, ¿no? Alfil E7, perdón, dama de 7, F por G7, y podemos observar que el rey está muy expuesto. Dama C3, dama por H8 y llegaríamos a esta posición. Y mate. ¿Sí? Él produce una muy bonita combinación. ¿Sí? Jaque, única, jaque y mate. Bien. D6, controlando el centro, caballo C3, caballo A5, alfil D3. No hay que dejar que se nos cambien por que el caballo cambie de este alfil. Es una pieza muy fuerte que tenemos. Bien, y esta posición es teoría actual igual. Por ejemplo, las blancas siempre tienen grandes amenazas. Por ejemplo, aquí ven, cuando hago la jugada de 5, cómo abre la diagonal. ¿Sí? Las blancas abren la diagonal para presionar sobre H7. C peón por, alfil por. Y bueno, y esta posición sería complicada. Rey por H7. Esto sería bueno para las blancas. Bien, volvamos. D4. E por D4. Enroque. D6.
C por D4. Aquí es más que nada para que vean la idea, ¿no? del Borda, ¿no? Tenemos una posición similar a la que vimos del análisis recién, ¿no? Caballo C3, caballo F6, E5. Es muy importante en este tipo de posiciones, cuando se dispone de ventaja de desarrollo, el rey contrario está en el centro del tablero, es muy importante abrir líneas. Entonces, la jugada es E5. D por E5 y alfil A3. ¿Sí? Podemos ver cómo se preparan las blancas para ir con el caballo en G5, presionar sobre F7, dama B3, y cómo el alfil de A3 controla la casilla F8 para que las negras no puedan enrocarse. Lo ideal sería poder abrir la columna E para que puedan atacarlo al rey, ¿no? C5, caballo por, C por, alfil B5 jaque. Y torre E1. Sí, ahora sí amenazamos torre por E5. C7, torre C1 y la posición es claramente ventajosa para las blancas. Esto es lo que se denomina el gambito Evans. Creo que la mejor respuesta es, en este caso, una de las mejores y sólidas de alfil E7, ¿no? Regresar con el alfil y jugar esta posición, que creo que igual las blancas lo están haciendo muy bien. Bien, esto es la teoría de la que quería hablar hoy en esta clase sobre la italiana. Quizás si ya es verdad que la hemos visto, quería agregar algunas cositas más para que vaya quedando todo bien completo, y quería agregar también el gambito Evans, y para que lo tengan en cuenta. Luego yo esto se los voy a enviar. Bien. Entonces, es importante igual al inicio utilizar las defensas, por ejemplo, de peón de rey, ¿no? Y tratar de defender esas posiciones y aprenderlas, para un bando y para el otro. Existen otras defensas, sí, claro que existen, y que son muy buenas también. Luego, después de E5, la jugada que más se produce es C5, ¿sí? Esto da lugar a lo que se denomina la defensa siciliana, ¿sí? Las negras mueven un peón de la columna C, pero ataca en el centro, ¿sí? Una jugada importante. Caballo F3 es la jugada principal. Y bueno, aquí se puede jugar de muchas maneras. E6, D6, caballo F6, la línea más antigua, Rubinstein y Sowich, caballo C6, y luego jugar menos, por ejemplo, G6 popular también, menos populares como A6 también existen. Esta es la defensa siciliana, pero yo aconsejo que se trabaje primero a E4, E5. ¿Sí? También existe la defensa francesa, también muy buena,
para las negras, muy estratégica. La defensa Caro-Kann, que no se la aconsejo a ningún aficionado, mucho menos a un niño. Sí, de aquí existe el Panov, caballo C6, caballo D2, E5, F3, una jugada que he jugado varias partidas sobre eso. Bueno, también existe la escandinava, aunque no soy partidario de que enseñen esto, la escandinava a los chicos, sobre todo cuando les están explicando cómo hay que mover la dama 2 veces. Y ese es el gran problema de la escandinava. Si las blancas juegan con precisión, pueden obtener una muy buena partida. ¿Sí? Bueno, esta es teoría. Bueno, posición, ¿no? Escandinava. Hay otras defensas, igual, tipo G6. Bueno, y ya iremos. Y otras menos habituales como, bueno, está la defensa Lequine, también muy buena. Aquí está el ataque de los 4 peones, pero no da problemas a las negras. La más importante creo que es cambiar y caballo F3 o caballo C3. Caballo C3 quizás también sea la jugada interesante. Bueno, luego hay otras defensas también, tipo la defensa Pirc o la, bueno, caballo F6, la defensa Pirc, la defensa moderna también es otra opción también bastante jugable igual. Y luego hay otras que son menos, como por ejemplo B6. Bueno, cada una de estas igual las vamos a ir estudiando. Yo se las voy a ir enseñando igual. Pero sí les recomiendo que cuando enseñen esto, enseñen a los chicos a jugar el 4-5 hasta que aprendan muy bien todo este tipo de variantes. Hoy vimos italiana, vamos a estudiar también gambito de rey, que también es la otra posibilidad. Y bueno, la española también. ¿Sí? Bueno, esto era prácticamente lo que quería dar hoy durante la clase de aperturas. Mi idea es que vayan teniendo ya una buena noción y buenas ideas de cada una de las aperturas que vamos a ir jugando. ¿Sí? Si bien no pretendo que lo sepan en profundidad, porque no son jugadores que juegan torneos o profesionales de ajedrez, sí son profesores y bueno, al menos tienen que tener algunas ideas para mostrarle a los chicos, ¿no? Y bueno, después también cada uno de ustedes, si desea progresar también con el tema del ajedrez, es importante que conozca este tipo de aperturas, ¿sí? Bueno, yo voy a... Bien, ahora estoy. Bueno, esto era más o menos lo que quería trabajar con ustedes hoy. Espero que les haya servido. Sé que tenemos algunos problemas quizás con la conexión de internet. Ese es el tema de estas plataformas, que por ahí pueden haber cortes, ¿no? Si no hay un buen internet justo en ese momento. Yo no sé cómo lo han llevado algunos. A ver. Voy a detener igual.